Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Pero muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier, te doy las gracias por estar acompañándonos y acompañándome ya como es habitual hace tantos años, afortunadamente aquí en la 96.3 Radio High, nuestra radio. Este programa, si es la primera vez que lo escuchás, está preparado para que nosotros aprendamos y crezcamos y bebamos en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de ese encuentro mucho, pero mucho más ricos, tratando de que las enseñanzas de la Torá alimenten y nos den enseñanza en este camino de la vida. Así que gracias por estar conmigo, gracias por sintonizar esta radio, que es Radio High, nuestra casa, nuestra radio. Así que bueno, ponete cómodo en el lugar en el cual te encuentres. Te quiero comentar que en la ciudad de Buenos Aires, el horario para prender velas de Shabbat está establecido en las 18 horas 51 minutos, y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 45 minutos. El día de hoy, en el calendario hebreo, corresponde al día 24 del mes de Adar, del año 5783. En la operación técnica, ya como es habitual, afortunadamente, Rocío, a quien por supuesto le doy un saludo enorme y gracias por la profesionalidad que la caracteriza en el manejo de los controles, como siempre, y gracias a vos, que en el lugar en el cual te encuentres, haces que este encuentro sea posible. Como muchas veces digo, si hay una necesidad, y ojalá que así sea, y hay una oportunidad que es esta, hace que el encuentro sea inevitable. Vamos a proponerte, y te voy a proponer un tema musical para hacer una elongación del alma, un ejercicio espiritual con esta música que nos va a ir preparando un poquitito, porque ya estamos lanzados aquí en Reencuentro. Vamos a disfrutar este tema musical y gracias por estar conmigo. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. Demandí por la tua hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. Bien, luego de este exquisito tema musical, vamos concretamente al tema que vamos a charlar en el día de esta semana. Bueno, la porción de la Torá que corresponde charlar es Vayakhel Pekudei. Es una parashá doble. En resumen, podríamos decir que la parashá habla de que Moshe reúne al pueblo
y les reitera el mandato de observar el Shabbat, y luego les transmite el mandato divino de construir el tabernáculo o el Mishkan. Y la parashá habla de que el pueblo dona todos los materiales que fueron necesarios para la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Llámese oro, plata, cobre, lana teñida en diferentes colores, etc. Y entonces llegó un momento en el cual el pueblo trajo tantas cosas que el mismo líder, Moshe, le pide al pueblo que dejen de traer cosas, porque era un exceso a la cantidad de gente ya que traía. La parashá habla de que había un grupo de artesanos, de corazones sabios, que construyen el Mishkan, pero también construyen todos los utensilios. Y ahí hay una descripción de los paneles, cómo estaban construidos, las bases para el fundamento, la cortina que estaba preparada para separar los cuartos internos que tenía el santuario, y habla del arca y la cobertura con los querubín, etcétera, etcétera. En consecuencia, este es un poquitito el resumen. Entonces vemos que hay un esfuerzo colectivo de toda la comunidad, de todo el pueblo, y cada uno aportaba lo que tenía y lo que podía. Entonces, vemos acá que luego para allá también habla de que Moshe hace un recuento de todo el oro, la plata, y esto es un poquitito el resumen de la parashá de esta semana. Pero vamos a ver, como siempre digo, qué es lo que se puede aprender que evidentemente hay que aprender cosas de esta parashá. Por ejemplo, en principio todos los materiales que el pueblo judío donó para este tabernáculo provenían de las donaciones voluntarias. Había donaciones voluntarias del pueblo. Y cada uno aportó de acuerdo a sus posibilidades y con la generosidad del corazón. Entonces, también las bases sobre las cuales descansaban estas paredes verticales que tenía el tabernáculo, que en hebreo serían las Adanim, pero los cimientos, estos Adanim o estas bases, vinieron de otra fuente. Algunas fueron confeccionadas con la plata que fue aportada por los judíos como parte de una contribución. Pero en realidad, ¿por qué se construye el tabernáculo? El tabernáculo, el Mishkan, albergaba la presencia divina. ¿Por qué? Porque representa la totalidad del pueblo judío, toda la nación, a su vez, y también cada individuo en particular. Repito esto, que es un concepto muy importante, porque toda la nación y cada individuo en particular es un santuario para la presencia de Dios. Claro que los seres humanos todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes oportunidades y también tenemos diferentes compromisos. Todos tenemos fortalezas y debilidades en todas las áreas. En nuestra vida, por ejemplo, construiremos y vamos a sostener el santuario del judaísmo de diferentes formas. Porque el santuario se construye también día a día, con todas nuestras capacidades. Y lo hacemos día a día, porque todo va a depender de las circunstancias que podemos controlar y también de las circunstancias que no podemos controlar. Pero sin embargo, acá se utiliza la palabra, por ejemplo, que había elementos de plata. Plata en hebreo que se dice kesef. Pero plata o kesef también quiere decir anhelo, también quiere decir amor. Porque lo único que todos los judíos deben tener en todo momento es amor incondicional por el otro. Porque sin importar las diferencias que existan y existen entre nosotros, la base para construir un modelo donde pueda morar la presencia divina en el mundo, sea un lugar que construyamos que pueda ser un recordatorio de la igualdad, un recordatorio del valor irreemplazable de la misión que todos nosotros tenemos como pueblo en este mundo. No tenemos que ver a otro hermano nuestro como si fuera un marginal, ni lo podemos catalogar a otro judío como irremediablemente desconectado de sus raíces. Esto funciona, ¿no? No podemos permitir que cuestiones de comportamiento e ideología opaquen la necesidad de apoyarnos los unos a los otros, cualquiera sea nuestra necesidad. Por eso hablamos de amor, o del amor como un anhelo, como un kesef, porque debemos permitirnos ser atraídos los unos a los otros y tenemos que tener el deseo de unidad, porque estos deseos tienen que ser y son más poderosos que las fuerzas que tienden a separarnos.
Vamos a bajar un poquitito de esta tierra. Claro que obviamente, fíjate vos qué impacto importantísimo tiene en la presencia de nuestra vida. En este momento en el cual en la tierra de Israel el pueblo está discutiendo enormemente por una reforma judicial, que yo no la voy a charlar acá, no es el lugar adecuado, pero estamos viendo enfrentamientos, cómo se están tratando, uno como demonizando al otro, tratando de obliterar al otro, tratando de desconsiderarlo, tratarlo como si fuera un enemigo, dicen barbaridades. Y acá tenemos que aprender que en la historia de nuestro pueblo, el final, el odio sin motivo, trajo separaciones, trajo divisiones y preanunció catástrofes. Porque tenemos que estar unidos en la diversidad, porque no somos iguales. ¿Y cuál es el problema? Así nos creó el Creador. Cada uno de nosotros y todos tenemos una cualidad diferente, una fortaleza diferente y una debilidad diferente. Aprender a ser unidos en la diversidad y para hacer la gran tarea de construir un santuario, que no es solamente el Mishkan, obviamente que se construyó miles de años atrás. Estoy hablando de construir un santuario en nuestro devenir diario, en nuestra vida diaria, para edificar y tratar de mejorar el mundo, porque nuestra tarea es tratar de hacer de este mundo un lugar en el cual pueda morar la presencia divina. Porque cuando lo hacemos, es ahí, con nuestras acciones, con hechos concretos, es que podemos preparar este mundo para que sea una morada, para que el Creador pueda estar con nosotros. Así como en otro momento se construyó un santuario con todos los elementos, con las donaciones, y cuando todo el pueblo contribuyó según su posibilidad y en forma voluntaria, es ahí cuando la presencia divina pudo morar. Hagamos que nuestra modernidad también podamos construir una manera de vivir en la cual la presencia divina pueda morar con nosotros, absolutamente con nosotros. Así que me parece importante, porque fíjate, para allá que se habla de Vayaquel que quiere decir reunir, que quiere decir como congregó y congregó. En nuestra época, que tenemos, claro, grandes ciudades, son grandes ciudades, pero ni siquiera conocemos los nombres de nuestros vecinos en el edificio, ni siquiera sabemos los problemas que ellos tienen, ni los desafíos que enfrentan. Hay personas que, por ejemplo, vemos todos los días, las miramos pero no las vemos. Es como si fueran invisibles. Y todos sabemos entonces la importancia que tiene vivir en comunidad. Pero ¿cuál es nuestro lugar en la comunidad? Precisamente nuestra parashá de la Torá empieza con el Vayaquel, que se traduce como y congregó. De ahí viene, de Vayaquel viene la palabra Keilah, que quiere decir congregación, quiere decir comunidad. Porque Moshe reunió a todo el pueblo para pedirle que participara a construir el santuario, que cada uno aporte lo suyo, lo que tuviera a mano. Si tenía oro, por ejemplo, que traiga oro. Si tenía pieles, tela, maderas, que las trajera. Pero también tuviera voluntarios para trabajar, por ejemplo, para tejer, y hombres sabios para construir. Fíjate, Moshe no exigió ningún impuesto, no recaudó solo de los más pudientes. Les pidió a todos que den de corazón. Fíjate, les pidió a todos que den de corazón. Entonces, nadie se hizo distraído. Todos aportaron. Es frecuente que la gente diga, yo no soy rico, no puedo ayudar. Yo no soy sabio, no puedo opinar. O no tengo tiempo para participar. Pero la verdad es que para construir una comunidad, estoy hablando de una comunidad fuerte, todos tenemos que aportar algo. Cada uno lo que puede. No todos tenemos que traer oro y plata, porque podemos no tenerlo. Pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, de participar con lo que tengamos, con los conocimientos, con las opiniones, con las experiencias, con el tiempo que podamos tener, o incluso una ayuda para limpiar o ordenar. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros somos pequeños, ni tenemos que ser indiferentes. Porque todos nosotros somos necesarios. Por eso yo siempre digo, es como si fuera una gran partitura de una sinfonía. Y hay viste, en una orquesta sinfónica hay un director, que cuando se ejecuta la sinfonía, todas las notas son importantes. A veces puede faltar una nota. Claro, algunos no se pueden dar cuenta, el público que escucha la sinfonía, pero el director de la sinfónica sabe que falta una nota. Y el creador es ese director de esta gran sinfónica. Y todos nosotros, cada uno de nosotros representamos una nota. En consecuencia, si estamos en esta partitura musical, en la partitura del mundo, quiere decir que todos y cada uno de nosotros somos importantes.
imprescindibles y necesarios. Bien, vamos a un tema musical. Vamos a continuar con esta para allá que tiene aspectos maravillosos. Fíjate vos que estamos hablando de donaciones. Cuando hablamos de donaciones hablamos de elementos valiosos, hablamos de dinero y hablamos en consecuencia de recaudadores. Y cuando hay recaudadores y hay dinero hay que tener mucho cuidado porque tiene que haber integridad. Tiene que haber integridad, absolutamente. Integridad en la vida pública. Hay un versículo, una parte que dice la Torá que nos resulta familiar y a veces no lo reflexionamos con la profundidad adecuada. Es el comienzo del primer párrafo de la Shema, que dice: amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu meod. Sería una palabra en hebreo que podría traducirse como con toda tu fuerza o con todo tu poder.
Pero Rashi lo traduce como con toda tu riqueza. Amarás a tu Dios con toda tu riqueza. Claro, entonces parece ser incomprensible el versículo. En realidad se refiere, con tu riqueza se refiere, amarás a tu Dios con toda tu vida, si fuera necesario. Entonces, sin embargo, Rashi interpreta de que la frase está dirigida para las personas que la riqueza significa más que la vida misma. Hay muchas personas que creen que la riqueza es más que la vida, desgraciadamente. Obviamente que la vida es más importante que la riqueza, pero los sabios sabían de lo que estaban hablando. A veces el beneficio financiero puede ser una gran tentación y muchas personas se pierden cuando manejan dinero de otro y realizan actos que pueden resultar dañinos para el otro y también para ellos mismos. En consecuencia, cuando hablamos de temas de dinero, de temas financieros, en especial y básicamente cuando se trata de fondos públicos, no debemos permitir que haya lugar para la tentación, que no existe espacio para la duda acerca del fin para el cual los fondos fueron donados. Tiene que haber un escrupuloso control y transparencia, porque si no fuera así, existiría un riesgo moral, porque la tentación máxima estaría combinada con la máxima oportunidad. Y es por eso que en la parashá de esta semana, Pekudei, habla de un detalle minucioso acerca de cómo fueron usadas las donaciones para construir precisamente el tabernáculo. Fue totalmente registrado. Entonces, incluso quedó escrito la cantidad de oro, de plata, de bronce que fueron recolectados e incluso la finalidad para la cual iban a estar destinados. Y vos te preguntás, ¿y por qué quedó un relatorio tan detallado y por qué hizo esto Moshe? Porque una enseñanza sugiere una respuesta. Dice, observaron finalmente a Moshe y porque el pueblo criticó a Moshe. Y uno decía al otro, la gente del pueblo, dice, mira ese cuello, mira lo que tiene. Moshe está comiendo y viviendo lo que nos pertenece a nosotros. Todo lo que él posee nos pertenece. El otro le podría contestar, ¿cómo? La persona que está a cargo de la construcción del santuario, ¿qué vas a esperar? ¿Que el que recibe donaciones no se vuelva rico? Y apenas escuchó esto, Moshe contestó, por tu vida, apenas esté completado el santuario, voy a hacer un detalle de las cuentas contigo. ¿Vos escuchaste esto? El máximo líder del pueblo no quería dejar ninguna duda de que ningún pensamiento de una persona pueda suponer o mínimamente inferir que él se iba a quedar con algo de dinero o se iba a ser rico. Esto nos suena mucho a nosotros, cuando vemos que alguien recolecta donaciones o para instituciones, básicamente gobernantes del Estado, cuando empiezan a recaudar dinero, generalmente vueltos quedan en el bolsillo. Claro, de los recaudadores. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Moshe elaboró un registro detallado para evitar entrar bajo sospecha de que él se había apropiado de una parte del dinero donado. Fíjate el énfasis con el cual está escrito que el control tenía que ser llevado no por Moshe, sino el control lo tenían que realizar los levitas bajo la dirección de Itamar, en otras personas, bajo una auditoría independiente. Fíjate la modernidad ahora. Ya se hizo que la auditoría no podía hacerla la misma persona que recaudaba los fondos o que recibía el dinero. Una auditoría independiente, que en ese caso estaba a cargo de los levitas. En realidad no es que Moshe fue acusado, no hay ningún indicio de las acusaciones en el texto. Pero como hay un comentario que hizo Moshe durante la rebelión de Cora, que dice, Moshe solo dice, no tomé ni siquiera un asno de ellos, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Entonces, claro que a través de la historia sabemos que acusaciones de corrupción y enriquecimiento personal están a la orden del día y son frecuentes. A veces con justificación y muchas veces sin justificación. Y podemos pensar que como Dios ve todo lo que hacemos, esto será suficiente para que alguien haga algún mal. Pero el judaísmo no dice eso. El judaísmo no dice eso. Cuando los seres humanos cometen un pecado, claro, están preocupados de que nadie lo vea. Claro que el Creador lo ve, porque la tentación obnubila la mente y nadie debe pensar que está libre de esto. Pero la verdad que Moshe tuvo especial énfasis y puso especial énfasis en hacer un relatorio del dinero recibido y en qué fue utilizado.
Entonces, Moshe actuó más allá del estricto requerimiento de la ley. Y es precisamente por esto, por el hecho de que Moshe no estaba obligado a hacer lo que hizo, es que le da esta porción de la Torá su fuerza. Porque tiene que haber, ¿qué nos enseña? Que tiene que haber transparencia y control cuando se trata de fondos públicos, aun cuando las personas involucradas tuvieron antecedentes impecables, sean intachables. Las personas en puestos de confianza deben ser, no solo deben ser, sino también deben ser vistos como individuos de integridad moral. Yitro ya lo había dicho el suegro de Moshe, cuando le sugiere a Moshe nombrar subordinados para asistirlo en la conducción del pueblo. ¿Y qué le dice Yitro a Moshe? Elegí hombres que teman a Dios, personas de confianza que aborrezcan la ganancia deshonesta. Entonces, una reputación de honestidad e incorruptibilidad, los jueces no pueden asegurar que la justicia sea honrada. Entonces, fíjate la importancia de esta enseñanza. Fíjate la enseñanza. Entonces, esto nos está enseñando de que no solamente hay que ser honesto, también los demás lo tienen que ver a uno como honesto. Y por eso tiene que transparentarse absolutamente todo. Por eso la regla del Shulchan Aruch indica que la recolección de donaciones tiene que hacerse con un mínimo de 2 personas, para que cada uno pueda ver lo que hace el otro. Puede haber diferencias de opinión acerca de esto, pero la confianza, claro que en principio es la esencia de la vida pública, pero no solamente hay que ser claro ante Dios, también hay que ser claro ante el pueblo. Una nación que tiene sospecha de corrupción de sus líderes no puede funcionar de manera efectiva como sociedad libre, como una sociedad justa, como una sociedad abierta, porque es un indicador de buena gobernanza o de buena sociedad, donde el liderazgo público está considerado o es considerado ser más una modalidad de servicio que una manera de alcanzar el poder. Que generalmente la gente, muchas, por lo menos algunas personas, son tan propensas a abusar del poder. Entonces, los profetas son críticos, fueron los primeros críticos de qué cosa, de la sociedad. Absolutamente, porque fueron enviados por Dios para transmitir la verdad y el poder para desafiar a los líderes corruptos. Fíjate la modernidad que tiene todo esto. Entonces, Moshe es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque proporciona el detalle de los fondos recibidos para el primer proyecto colectivo del pueblo judío y sentó, en consecuencia, ese precedente para todos los tiempos y para todo el tiempo. Adelante. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים ייסעו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. ענפה
לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. נשב על המרפסת ונספור ציפורים נולדות. Bien, vamos a continuar con esta porción de la Torá Pekudei, Vaikel Pekudei, que tiene unas aristas espectaculares. Vamos a hablar un poquitito de numerología. A la gente siempre le gusta la parte numérica también. Claro que hay palabras claves que aparecen en los pasajes que estamos hablando. Aparece la palabra trabajo, aparece la palabra completado, una tarea completada, aparece la palabra bendecido. Y la Torá hace énfasis en que tanto el libro este que estamos leyendo, Éxodo, concluye de la misma manera como comienza el libro Bereshit, Génesis, porque ambos hablan de trabajo de creación. Génesis, el libro de la Torá, cuando empieza, el Pentateuco comienza con un acto de creación divino, pero Éxodo, que es este libro, concluye con un acto de creación humana. Entonces, vemos que hay un paralelismo de la construcción. Uno habla de la construcción divina en Génesis y el libro de Éxodo de la construcción humana. Pero vamos a hablar del número 7, porque la descripción de la creación en el libro de Génesis está ligado a series del número 7. Por ejemplo, son 7 los días de la creación. La palabra bueno aparece 7 veces. La palabra Dios, 35 veces. Y la palabra tierra, 21 veces. El comienzo del versículo de Bereshit contiene 7 palabras. El segundo versículo tiene 14 palabras. Los 3 versículos posteriores de la conclusión, 35 palabras. En pocas palabras, todo es múltiplo de 7. E incluso, el texto completo tiene 469 palabras, que es una multiplicación de 7 por 77. Entonces, y la construcción del tabernáculo que estamos hablando en esta parashá, Vaikel Pekudei, también está construida alrededor del número 7. Vamos a ver. La palabra corazón aparece 7 veces en el libro de Éxodo, al especificar mucho los materiales que tienen que ser utilizados en la construcción, y nuevamente 7 veces en la descripción acerca de cómo los dos artesanos, Bezalel y Oholiab, llevaron a cabo su tarea. La palabra terumá, que quiere decir contribución, aparece 7 veces en esta sección. En el capítulo 39, precisamente, que describe la confección de las vestimentas sacerdotales, la frase como Dios le ordenó a Moshe también está repetido 7 veces. Y nuevamente 7 veces más en el capítulo que le sigue. En consecuencia, hay un paralelismo notable entre la creación del universo por parte de Dios y la creación del santuario que hace el pueblo judío. Entonces ahora nos damos cuenta de lo que representa el santuario. ¿Qué es el santuario? Un microcosmos, un universo en miniatura, en pequeño, pero construido con la misma precisión y sabiduría como Dios construyó el universo. Un espacio de orden contra la vasta falta de forma del desierto y contra el continuo caos amenazador del corazón del ser humano. En definitiva, el santuario era un recordatorio visible de la presencia del Creador en el campamento. En sí mismo era una metáfora de la presencia de Dios en el universo en toda su totalidad. Entonces, esto es algo fundamental, absolutamente. Nosotros no somos incapaces de alcanzar grandeza moral. Por el contrario, el mismo hecho de que fuimos creados a imagen del Creador significa que nosotros, los seres humanos, a diferencia de otros seres vivientes, tenemos la capacidad de ser creativos.
Y al llegar a la culminación del primer logro creativo de Israel, del pueblo de Israel, Moshe los bendijo y ¿qué le dice, según los sabios? Que sea la voluntad de Dios que su presencia esté presente en la labor de vuestras manos. Porque en definitiva, nuestra grandeza potencial reside en que podemos crear estructuras, podemos crear relaciones y vidas que constituyen hogares para la presencia divina. En consecuencia, la idea de que cada uno de nosotros tiene un nivel determinado de inteligencia, un nivel determinado de virtud, un nivel determinado de capacidad académica, un nivel determinado, por lo menos es una idea absurda. No todos, claro, podemos pintar como un eximio gran maestro del Renacimiento. Ninguno de nosotros posiblemente pueda componer como Mozart, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros dones, tenemos capacidades que pueden permanecer incluso adormecidas hasta el momento que alguien las despierta. Podemos incluso llegar a alturas que ni siquiera pensábamos que hubieran sido posibles. Todo lo que se requiere, ¿sabes qué es? Es encontrar a alguien que crea en nosotros, alguien que nos desafíe y que una vez que hayamos respondido al desafío, nos pueda bendecir y celebrar nuestros logros. Y aquí el concepto fundamental es celebrar. Esto es lo que hizo Moshe por los pueblos judíos después del pecado del becerro de oro. Los hizo crear, los bendijo, pero fundamentalmente la celebración, cuando uno celebra el logro del otro, es una parte esencial de la motivación. La celebración es una parte esencial de la motivación. Yo, fíjate, cuando estamos hablando de esta para allá, estamos hablando de manejo de dinero, estamos hablando de confianza, fondos públicos, cómo debe ser la integridad, no solamente que uno tiene que ser honesto, también tiene que ser visto como honesto para que no empiecen a habladurías, el rigor necesario, la potencialidad que todos nosotros tenemos, que necesitamos un líder que despierte nuestras capacidades, que no tenemos que pensar que nosotros hemos llegado a lo máximo que podemos dar. Nunca sabemos lo máximo hasta que no tenemos a alguien que nos despierte y nos haga levantar de este sueño. Este sueño empieza a tener vida a través de hacer con nuestro esfuerzo un mundo mejor para el cual hemos sido llamados a ser. Porque ninguno de nosotros es irrelevante para la creación del mundo. Ninguno. Adelante. To be joyful for a big לחיים now. Bolshoi לחיים, to life, לחיים, לחיים, to life. It gives you something to think about, something to drink about, big לחיים. To life.
en consecuencia, fíjate la potencia de las enseñanzas que se derivan de esta para allá. Vayaquel, y ahí deriva la palabra Cajal, que es comunidad. Y acá es importante porque Moshe llama la atención del pueblo para dirigirse a dos centros de comunidad del judaísmo. Porque Cajal también quiere decir congregación o comunidad, o Keilah. Hay dos centros de comunidad. Hay un centro de comunidad en el espacio y hay un centro de comunidad en el tiempo. El centro de comunidad, reunirse en el tiempo, se refiere al Shabbat. Pero el otro centro de comunidad, de reunión, era el Mishkan, el tabernáculo que posteriormente condujo al templo y posteriormente a la sinagoga. Y es aquí donde vive la Keilah, donde vive la comunidad más intensamente en Shabbat. Porque dejamos ahí nuestros objetivos, nuestros objetos, por lo menos los deseos privados, y nos juntamos con la comunidad. Y en la sinagoga también es donde la comunidad tiene su hogar. Ahora, fíjate vos que el judaísmo le asigna una importancia fundamental al individuo. Cada vida es como un universo. Cada uno de nosotros sabemos que aún que somos todos a la imagen del Creador, somos diferentes y todas las personas son irreemplazables porque cada uno es único. Pero sin embargo, cada vez que cuando la Torah dice no fue bueno, no es bueno, cuando esto aparece en la Torah, no es bueno, por ejemplo, que dice no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere decir? Que gran parte del judaísmo valora la individualidad, pero no alienta el individualismo. Repito, gran parte del judaísmo acerca de la forma y la estructura, y la estructura de estar juntos, porque el judaísmo valora la individualidad, pero no alienta el individualismo, porque la nuestra es una fe y somos un pueblo de comunidad. Los rezos más sagrados solamente pueden hacerse en presencia de un minyan, que es una minoría por lo menos de 10 hombres, a partir de los 13 años, que es la definición mínima de comunidad. 10. Cuando rezamos, lo hacemos en comunidad. Un filósofo judío, Martin Buber, que habló del yo y habló del tú. Pero el judaísmo en realidad es un tema de nosotros y tú. Por lo tanto, para expiar el pecado que había cometido el pueblo judío como comunidad, se refiere al becerro, Moshe buscó consagrar a la comunidad en el tiempo por el Shabbat y en el espacio en la sinagoga. En definitiva, estamos hablando de temas que son totalmente de aplicación, son totalmente contemporáneos, porque cuando hablamos de espacio y tiempo, hablamos de Shabbat y Mishkan, es totalmente contemporáneo. ¿Por qué? Porque la comunidad, en definitiva, o la Keilah, la congregación, es el antídoto de la soledad, es el antídoto muchas veces de la desesperanza, porque tanto el Shabbat como el Mishkan son los antídotos a la atenuación de la comunidad, porque estos antídotos y este Shabbat y el Mishkan, en definitiva, con este encuentro, nos ayuda, o la comunidad, nos ayuda a restaurar estos lazos sutiles que nos están ligando a todos y cada uno de nosotros como seres humanos, porque nos reforzamos con los lazos cuando nos reconectamos con la comunidad, absoluta y totalmente. Así que, porque cuando colocamos a la comunidad en el corazón de nuestra vida y le podamos dar a la comunidad un lugar en el tiempo y en el espacio, también vamos a ver que la espiritualidad judía fundamentalmente es profundamente comunitaria. Yo les agradezco enormemente por estar acompañándome aquí en este programa, recordándoles una vez más que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18:51 y el Shabbat termina mañana a las 19:45. Benditos sean todos y cada uno de ustedes en el lugar en el cual se encuentren, y Shabbat Shalom.
קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.